Bien, me place darles la bienvenida a una cita más, a un programa más de Una Cita con la Historia, un programa que realizamos todos los meses, patrocinado por el Ministerio de Cultura y su Dirección General de Museos, y en los estudios del Canal 54 de Radiovisión Educativa del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de UTESA, que gentilmente nos facilitan estas instalaciones. Ya este es el programa número 20 que estamos realizando. Y en esta oportunidad, como ya la habíamos anticipado, lo estamos dedicando a la educación en Santiago, sus inicios y su desarrollo y la evolución, particularmente tocando a una maestra primordial que es Ercilia Pepín. Específicamente de Ercilia, es una de las efigies o estatuas que están en el área del monumento, en el coche. Ella figura ahí, sentada ahí, resaltándola como una maestra sobresaliente. Inclusive hay premios magisteriales, el mayor mérito está dedicado a su nombre, hay escuelas, hay hasta un puente aquí en la ciudad con su nombre, el Centro de la Cultura, es señorita Ercilia Pepín. Es decir, que estamos hablando de una persona que es muy sobresaliente en el magisterio dominicano, y una persona que nació aquí en Santiago y que es orgullo nuestro. Entonces, para hablar de ese desarrollo, de esa historia, hemos invitado al amigo Andrés Acevedo, quien es un reconocido escritor, ha escrito ya unos 8 libros, pero sobre todo un investigador, una persona que está siempre hurgando en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico aquí, en el Ateneo, investigando, buscando datos y siempre compartiendo esos conocimientos en cursos, en talleres que muchas veces imparte. Entonces, con el amigo Acevedo, que le habíamos anticipado este tema interesante, lo tenemos aquí con nosotros. Así que bienvenido, Andrés. Buenos. Un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, mi querido amigo, también escritor y educador, Marlon Ancelotti, por invitarme a tu programa. Bien, tú sabes que ahora en agosto es una temporada muy activa en la parte educativa porque si bien las clases no se han iniciado, pero es un proceso ya de preparación para el año escolar. El año escolar en unas ocasiones ha iniciado en agosto, este año va a iniciar en septiembre porque terminó ahora recientemente en julio. Entonces hay una efeméride que nosotros destacamos porque esto es una cita con la historia y particularmente esta efeméride tiene mucho que ver con Ercilia Pepín porque el 2 de agosto del año 1913 ella recibe el título de maestra normal y lo recibe ya con notas sobresalientes, es decir, una mención importante que se le dio en ese momento. Pero ya ella tenía ya una experiencia desde su adolescencia ejerciendo el magisterio. Entonces ella era maestra normal. Ese es un título que que quizás las generaciones actuales no saben de dónde viene esto, el maestro normal, la escuela normal. Vamos a indagar un poquito, porque la educación, nuestro desarrollo histórico, tenemos la Primera República, cuando inicia en 1844, luego viene la Guerra Restauradora, surge la Segunda República. Y ahí es que verdad que podemos hablar de educación. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, te decía en el principio de que es importante tocar la invasión haitiana del año 1822, que eso dio pie a que emigraran familias importantes ya de la isla, de esta parte española de la isla. Se fueron una parte a Cuba, otra parte se fue a Puerto Rico, Venezuela, y entre esa familia estaba los padres de Benigno Filomeno de Rojas, quien se educó en Inglaterra, estudió leyes, se convirtió, vino aquí en el año 1846, 2 años después de la independencia de la República, y se dedicó a la educación, a la estadística, al estudio del Estado Dominicano, a conformar conjuntamente con Bonó y Ulises Francisco Espaillá lo que llama la República, darle forma de Estado a esta sociedad. Benigno Filomeno de Rojas era abogado de profesión, graduado en Inglaterra, también perteneció
como funcionario a la corona y vino aquí. Aquí se dedicó a la educación, a la estadística y fue profesor de Manuel de Jesús de Peña y Reynoso, uno de los grandes precursores de la educación de Santiago es Benigno Filomeno de Rojas. Interesante ese dato. El segundo, que yo lo tengo como el segundo padre de la educación de Santiago, es Manuel de Jesús de Peña y Reynoso, que consagró toda su vida a partir del año 1874, cuando regresó de Cuba, comenzó a formar escuelas, la escuela del Colegio de la Paz, tanto aquí como en Puerto Plata, dirigió la escuela normal, en Santo Domingo fundó el colegio también y escuela, y también Pedro Francisco Bono. Tres grandes pilares de la historia de Santiago nacieron durante la ocupación haitiana. Primero, Ulises Francisco Payá, en 1923. En 1928 nació Pedro Francisco Bono. En 1934 nació Manuel de Jesús de Peña y Reynoso. Muy bien. Y bueno, y mencionamos a Benigno Filomeno de Rojas. Que fue también, anterior, que fue en el 11. Nació en el 11. Muy bien, entonces tenemos esos pilares, ya estamos en lo que conocemos como la Segunda República. Exacto. Y sabemos que ese siglo fue conocido como el siglo de las luces, donde el positivismo era una corriente muy fuerte en la época, y el liberalismo también en las ideas. El Partido Azul era el que prácticamente dominó esa época, aunque estaba la dictadura de Lili, pero Lili era una persona, un cuadro del Partido Azul, ¿verdad? Recordamos esa época. Ese contexto histórico. Primero restaurador. Exactamente. Entonces viene esa corriente liberal, y hay un personaje puertorriqueño que inclusive descansa en nuestro Panteón Nacional, que se trata de Hostos. El papel de Hostos y cómo nos llega a nosotros también. Como tú dices, a partir de la Segunda República se revisó la Carta Magna y en la Carta se incluyó la libertad de educación y comprometía al Estado a impartir clases a nivel primaria gratuita. También se le dio la oportunidad a aquella persona con cierta instrucción de que crearan escuelas. Entonces se crearon dos tipos de establecimientos escolares aquí en Santiago, que era el público, que estaba subvencionado por el Estado y por el municipio, y los particulares por padres, familias e instituciones corporativas, como bien lo dice don Espinar en su estudio, en su libro Historia Social Dominicana, 1863 y 1900. Muy bien, es decir, que eran escuelas bien humildes, escuelas que no estaban quizás dirigidas por el gobierno, sino por personas particulares. Así que una persona con vocación de enseñanza podía dedicarse a ser maestro sin tener una titulación que lo respaldara en esos años. Entonces, pero ya posteriormente surge la necesidad de formar a maestros. Recordamos que mencionamos que ya en el 1913, doña Ercilia Pepín, o la señorita Ercilia Pepín, recibe su título de maestra normal, pero ya tenía desde el principio de siglo siendo maestra, siendo hasta directora de escuela. Voy a tocar un puntito antes de entrar en esa, que es, en ese periodo que yo te dije de que la Carta Magna ya incluye, se crearon dos centros, un centro importante aquí, que fue el Colegio Central Municipal, subvencionado por el Estado, con todas las formalidades de una gran escuela de formación. Y la particular ya, como yo te decía, la fundó la Logia, que es una escuela nocturna de arte oficio para niños pobres. La alianza, eso fue en 1875. Amante de la Luz, que era una escuela nocturna para guateros y para las personas nocturnas también, porque la gente trabajaba de día y los niños también. Los padres se llevaban sus hijos a trabajar con ellos. Entonces se crearon esas escuelas nocturnas. Y la Alianza Cibaeña creó en el año 1994 una escuela de arte 1894, una escuela de arte oficio para tabaqueros,
para alfabetizar y enseñarle un oficio. Era como una especie de Infotep de la época. Una especie de Infotep hoy en día. Muy bien, es decir que vemos en Santiago ese deseo de progreso, de querer educar a su población, porque una población campesina, muchos adultos que no sabían ni la O, como decimos, y surge este movimiento de profesores, especialmente profesoras. Y ahí destacamos el aspecto de la mujer. Recordemos que la mujer en la época era una mujer que no tenía derecho al voto, el derecho al voto fue en los años 40, era marginada, dedicada solamente a las cosas del hogar, y entonces ahí se despierta una función para la cual la mujer encontró mucho espacio. Y por eso surge una cantidad de educadoras más que profesores. Los varones fueron, vamos a una cantidad menor que esta cantidad de maestras que surgen en esa época, y ahí tenemos a Ercilia Pepín como una de las más sobresalientes. Tú expusiste un tema muy importante, y es, nuestros profesores eran autodidactas, no eran graduados. Y el primer profesor graduado, según los registros que yo he visto, de Santiago de los Caballeros fue Arturo Grullón Julia, el doctor, antes de ser médico. Fue a la Santo Domingo y fue de los primeros graduados de la escuela normal, de ese grupo que se graduó en el año 1884. El doctor Grullón Julio, primer maestro graduado, ya salido de una escuela especializada. Y la característica de esa escuela normal, porque recordemos que por mucho tiempo la educación, hablando de siglos ya, estaba circunscrita a los monasterios, los monjes, los religiosos eran los que sabían leer, los libros los tenían ellos resguardados allá, la población fuera de esos monasterios no conocía de letras, vamos a decir, y la iglesia era la que tenía, vamos a decir, el magisterio, el control de lo que era la educación, y eso se rompe con la llegada de Eugenio María de Hostos aquí. ¿Y qué podemos comentar de Hostos? Para mí que la influencia del positivismo de Hostos es la influencia del positivismo de Augusto Comte en Francia. Él la estudió, un sociólogo, un pensador antillano, y vino con esas ideas de una educación más liberal, menos atada a lo que llama esos cánones religiosos, y de ahí surgió lo que llama una educación liberal, un pensamiento liberal, un pensamiento más crítico y más libertario, con ideas más propias. Sí, recordemos que en esos años con Charles Darwin y el libro El origen de las especies, trajo una revolución en el aspecto educativo, de que las cosas no eran como se pensaban de manera literal, de los 6 días del Génesis y eso. Es decir, que rompe con eso y empieza ahora a enseñar ciencias. Ciencias, exactamente. Que era algo que el currículum de esa época no lo contemplaba. Entonces, esa escuela hostosiana, que perduró hasta los años 50 de ese siglo. En 1954, cuando se firmó el Concordato. Exacto. Fue una escuela que formó una camada de profesionales y de maestros que su influencia perduró durante todo el siglo XX. Sí. La escuela normal se fundó en Santo Domingo en el año 1880 y en Santiago de los Caballeros se fundó en el año 1981, que fue el presidente Arturo Emeriño que vino a la fundación. 1881. Aquí en Santiago. Balaguer dice, y tiene razón, que solamente se fundó, pero que no hubo fruto de sus éxitos, no hubo resultado de la fundación del año 1981 aquí, sino que los resultados de esa escuela se vieron en el año 1902, cuando de nuevo entonces viene Horacio Vázquez y la funda. Entonces ahí pero todavía en el año 1902 tuvo que haber un lapso de tiempo hasta el año 1906, que fue que se graduaron los primeros maestros importantes de Santiago en esa escuela, de aquí de Santiago. Entre ellos tenemos a Rafael Estrella Ureña, que se graduó en esa primera promoción de aquí de Santiago, Ramón Emilio Jiménez, Rafael César Tolentino, Eliseo Grullón Julia, Ricardo Ramírez, José Ovidio Paulino,
y Cher Victoria, los primeros graduados en la escuela normal. Ese Ramón Emilio Jiménez, hay que destacar que fue el autor de El amor del bohío, La patria en la canción. Todas esas canciones que se cantaban o se cantan todavía en algunas escuelas, a la clase que Yesora y demás. Se dedicó. Sí, esas canciones fueron compuestas por un poeta como era Ramón Emilio Jiménez de aquí de Santiago. Himno a Duarte, himno a la verdad. Sí. Himno a Mella. Muy bien. Entonces, hemos hecho ya un recuento de esos inicios modestos de la educación, los principales exponentes, precursores de lo que fue la educación aquí en Santiago particularmente, y cómo fue en ese siglo XIX tan dificultoso para el país, tan con pocos recursos realmente, se fue desarrollando. Entonces ahora vamos en el próximo segmento a destacar otros aspectos ya entrado el siglo XX, con el papel preponderante que jugó un inmigrante italiano que llegó aquí y se estableció en la ciudad, a decir de Balaguer, el más culto de todos los que llegó de esa época, y su relación con Ercilia, y cómo en ese siglo XX tan convulso que tuvimos aquí nosotros, Ercilia Pepín jugó un papel más allá de lo que fue la educación, es decir, en varios movimientos. Entonces, estos aspectos vamos a tocarlos en la segunda parte de este programa dedicado a la educación, la evolución de la educación en Santiago y el papel de Ercilia Pepín. Monumento a los héroes de la Restauración, patrimonio cultural, museográfico e histórico, símbolo que nos identifica como cibaeños y dominicanos. Conócelo. Bien, aquí regresamos de nuevo con ustedes para continuar con este interesante programa dedicado a Santiago y el aspecto de la educación, cómo fue evolucionando y desarrollando desde sus inicios en el siglo XIX y el papel importante que jugó la maestra Ercilia Pepín. Bien, entonces comentábamos en la pausa, antes de la pausa ahorita, de ese inmigrante italiano que fue Salvador Cucurulo. ¿Qué decimos de don Salvador? Sí. La educación dominicana de Santiago, principalmente, se fortaleció con la inmigración de extranjeros, principalmente cubana. Por ejemplo, García Coplé, Federico García Coplé, cubano, vino aquí, desarrolló una labor educativa conjuntamente con Peña Reynoso, pero también Chile Michel hizo un gran trabajo educativo aquí, francés, establecido aquí. Pero Salvador Cucurulo, ese que revoluciona, el que todo el mundo resalta su método, su forma de... Salvador Cucurulo primero emigró a Venezuela de Italia y de allá fue a Haití y de Haití vino aquí. Era comerciante, tenía una gran formación, entonces aquí se desarrolló como educador. Y fue maestro de Ercilia Pepín. Sí, de Ercilia Pepín, de Balaguer. Sí. Y de Rosemete, de Ana Josefa Jiménez. Bueno, uno lee a todos esos literatos y no deja de resaltar los valores que aprendieron de Salvador Cucurulo. Entonces, la época que le toca vivir a doña Ercilia Pepín es una época de ejercer su magisterio, una época muy compleja, muy difícil, la época del Concho Primo, de las revoluciones, de la ocupación norteamericana. Entonces, ahí viene el aspecto que más allá de ser educadora, ella ejerció un papel importante en el nacionalismo, en inculcar el patriotismo en las escuelas. Sí. ¿Qué medidas que todavía prevalecen en las escuelas de hoy fueron iniciadas por ella? Sí. ¿Qué podemos mencionar? Fue una gran educadora, activista cultural, congregaba masas, convocaba masas. Por eso Balaguer dice en su Memoria del Cortesano que cuando vino Alviso Campo aquí en el año 1927 y después Rómulo Betancourt,
la llamó a ella para que lo ayudara a organizar esa conferencia aquí en Santiago, ya que se había impartido en Santo Domingo. O sea, tiene un poder de convocatoria enorme. De las medidas, ella fue enriqueciendo el método tosiano porque ella le agregó su propia forma de enseñanza. Cogió parte importante del método tosiano, pero ella también tenía su propia forma de enseñar y la fue enriqueciendo, agregándole a eso que ya... Inclusive se hizo costumbre de que se hiciera un acto cívico al inicio de la clase. Ella fue quien impuso, al enlistar la bandera, cantar el himno nacional, impuso celebrar la efeméride patria del 30 de marzo, de la batalla de la Barranquita. Fue que introdujo la canción, la poesía coreana, el canto en las escuelas, el respeto, mantener el respeto dentro de... Sí, inclusive cuando se entraba al aula había que ponerse de pie todo el mundo, un respeto que muchas de esas cosas se han ido perdiendo. Sí, esa tradición es importante, que debieran preservarse. Y además fue de la primera mujer activista contra la invasión norteamericana del año 1900. Inclusive se negó a aceptar una función ahí porque estaba firmada por los ocupantes de su país. Y en el año 1924, cuando las tropas norteamericanas abandonan el país con el acta de desocupación, la acompañó el brigadier, no sé qué grado tenía en ese momento, Trujillo, y arriaron la bandera norteamericana y entonces suben la bandera nacional en la Fortaleza San Luis. Ella fue la que hizo ese acto. Puso a sus alumnas a bordar la bandera dominicana y desde que los americanos fueron retirados de aquí de Santiago en 1924, ella de una vez bajó la bandera e hizo la nuestra. Exactamente, así que jugó un papel importante en destacar los aspectos patrióticos y a través de la educación, porque eso son cosas que en los niños se va formando, inclusive el respeto, que cuando se izara la bandera, todo el mundo se pusiera de pie, que todo el mundo se quedara en una posición de atención. Eso lo destacó ella, comenzando con los niños, porque esos son los ciudadanos de mañana. Mucha gente formada por ella trascendió eso como tradición a través del tiempo. Fue la primera en usar un microscopio en las escuelas, en su clase. Exacto. Y muchísimas cosas. Sí, hay que destacar también el hecho de no solamente la educación como aspecto teórico, sino verlo en el aspecto práctico. Introdujo a la educación, por eso es que se lo considera una maestra primordial del país, no de la ciudad, de introducir laboratorios. Así que no solamente fuera a darle ciencias naturales. Ciencias naturales, y conservaba, disecaba animales. Exactamente, de hacer experimentos en laboratorios con los escasos aparatos de entonces, pero comenzó con esa función. Es decir, crear vamos a decir, y también aspectos importantes, como fue la educación en el idioma inglés. Sí. Era músico también, estudió música, sabía inglés. Y... Así que su nacionalismo, hay que destacar ese aspecto, su nacionalismo no era anti-norteamericano en sí, porque consideró la ventaja que había de que el estudiante dominicano aprendiera el inglés para poder desenvolverse en el mundo moderno de hoy, que el inglés estaba y sigue siendo el idioma número uno en aspecto en el mundo. Ercilia Pepín fue de la primera en sumarse a la campaña para que se creara el Instituto Profesional aquí en Santiago, y cuando se instaló en 1915, fue la primera en inscribirse en la carrera de medicina. Sí, es una especie de universidad en la época. Claro. Y otras conquistas o cosas que se ven en la escuela de hoy nacen con ella. Claro. Particularmente, por ejemplo, está el uso que fueran uniformados a la escuela. Eso viene de obligar a los padres a que mandaran a sus hijos a la escuela, adultos también. Sí, así que fue una gran motivadora para que la educación realmente se hiciera de una manera más formal, que no existiera esa forma de antes que era improvisado. Así que la educación tuviera una base firme y realmente su trabajo ha
prevalecido a través del tiempo. Sí. Entonces, ¿qué pasó con ella ya después de la salida de los norteamericanos de aquí, esos últimos años? ¿Qué podemos comentar? Ella siguió consagrada a su educación, pero tuvo un percance cuando la muerte de los Peroso. Que eran maestros. Uno era maestro, uno era abogado, que era juez. Y Andrés Peroso, ¿verdad? Andrés Peroso. Y profesor de educación cívica era uno, de la escuela normal. Entonces ella puso la bandera del colegio que dirigía a media asta, y también lo hizo Sergio Ramírez, el profesor. Eso estamos hablando del año 1932. 32. Entonces eso molestó al gobierno y fueron cancelados. Cada quien decidió dedicarse a la educación particular, privada. Ellos siguieron con su vocación, lo único que no le fue tan bien porque hay un grupo de intelectuales, educadores, que al presidente Estrella Ureña caer en desgracia con Trujillo, ellos también arrastraron eso. Sergio Ramírez, Augusto Ramírez, fue uno de ellos. R.C. Tolentino, que era de la gente allegada, son los educadores de Santiago que crecieron juntos. Cuando Estrella Ureña cayó en desgracia, cayeron ellos también. Entonces, Sergio Ramírez fue cancelado también conjuntamente con Ercilia Pepín. Él se dedicó... Sergio Hernández, ¿no era? Sergio Augusto Hernández. Sí. Jiménez. Entonces él... Sergio Ramírez es el nicaragüense. Sí. Él instaló una escuela en la logia, la que queda ahí en la Beler, la Orfelo, y sin embargo por la represión de los aparatos de Trujillo, él tuvo que cerrar la escuela. Se dice que se suicidó, según los documentos que yo... Hay un... para no dejarlo de mencionar el aporte de ella, el tema del desayuno escolar. Inició con ella, es decir, fue una propuesta de ella y una iniciativa de ella de esa época, darle un desayuno escolar a los niños para que comenzaran, ¿verdad?, con bien preparado su cuerpo, porque era una miseria también que se vivía en ese tiempo. El aspecto del feminismo, la lucha por el voto, voto de la mujer. Ahí hay una frase que se está colocando en las imágenes, donde ella le hace un llamado al legislador para que destaque, le dé oportunidad a la mujer para expresarse. Míralo acá, que le otorga a la mujer el privilegio que el derecho público le va otorgando, es decir, que le diera la oportunidad de votar. Votar en una época, no lo que sucedió después en el 42, que se le dio el derecho, pero era una mamotreto de elecciones en medio de una dictadura. Esto era para que hicieran un ejercicio libre del voto. Es decir, que ella fue también una impulsora de la causa o la lucha feminista de esa época. Y no solamente eso, también identificada con las luchas libertarias de otro pueblo. Por ejemplo, le mandó una carta en el 38 a Sandino, con su bandera de Nicaragua, había dado aquí por la Sultana. Sí, eso le mandó esa al general de Hombres Libres. Sí. La bandera de Nicaragua bordada por dominicanos, es decir, por santiagueros. Muy bien, es decir, que su papel es importante, destacándola en una vida de 52 años, porque muere en el 1939, fruto de unas dolencias renales que venía ya arrastrando. Entonces, pero su impronta ha marcado tanto a la educación dominicana que, como decíamos al principio, el principal premio al magisterio lleva su nombre y se le ha honrado de múltiples maneras, pero la manera mayor para honrarla es levantando esa bandera del patriotismo, de inculcar los valores del patriotismo, del civismo, de esa escuela ostosiana, que hay que destacar que era libre de supersticiones y de cosas, y destacar el aspecto científico que debe tener siempre la escuela. Ercilia Pepín es de la educadora dominicana donde más bibliografías se han hecho. Sus alumnas, que fueron intelectuales, también se encargaron. Hay muchísimas bibliografías atacando, incluso Gutiérrez Félix ha dedicado muchísimos artículos en los periódicos, en el Nacional, destacando la labor importante, patriótica y educativa de Ercilia Pepín. Así que un orgullo para
nosotros como santiagueros destacar a este exponente. Así que esa imagen de ella ahí en el coche saludando, que está en uno de... es una imagen emblemática. Es una imagen emblemática, destacándola a ella, inclusive en el resignificado que se le dieron a los murales de Bela Zanetti. En el tercer piso hay uno que está mostrando la educación, una maestra impartiéndole educación a campesinos, a hombres adultos, destacando esa campaña que se hizo en esos años, en ese siglo XX, para llevarle la instrucción pública a personas humildes, a personas obreras. Ya hemos visto cómo el Santiago de la época, que era un Santiago de personas de agricultura, que vienen de la agricultura y demás, del comercio, se empezaron a educar a personas ya adultas. Y el papel, el resignificado que se le dio, porque recordemos que los murales tenían un aspecto propagandístico de iniciativas de la dictadura, pero que no eran privilegios de la dictadura. El aspecto de la educación no nace durante la dictadura, porque hay personas muchas veces que creen que el Estado Dominicano, que todo lo fundó el dictador. No. Había unas bases que ya venían desde antes, había unos maestros. Claro. Esa pléyade de maestros, mencionamos ahorita fuera del aire a una serie de ellos. Tú mencionabas ahorita a Rosa Smester. Ana Josefa Jiménez. Rosa Smester se trasladó a Montecristi y la graduó la primera maestra normales de Montecristi. Y Ana Josefa Jiménez se estableció en Dajabón, hija del poeta José María Jiménez, educada. Se educó también porque había una playa de educadoras en la provincia, por ejemplo. Mélida Girán, de Altera Mota, sí, y de Delia Quesada. En Salcedo, Mélida Pantaleón. Hay una Mélida Girán, Blanca Mascaró. Eduviges Rodríguez. O sea, hay una generación, lo que pasa es que es difícil. Yo tengo los nombres y me he ido a su panteón ahí en la 30 de marzo. Tengo los nombres, pero es difícil. Yo recuerdo, bueno, esa era directora en el colegio donde estudié, doña Iluminada Aracena de Perelló. Exacto. Mis tías, Italia, América y Patria Ancelotti también fueron maestras de esa época. Emilia Heró. Claro. Muchísimas. Hay una generación de mujeres educadoras, pero que no están recogidas en libros. Por ejemplo, Silvia Pepín, sí, Rosa Mete, Ana Josefa Jiménez, yo escribí algo en estos días, pero hay que destacar la labor, escribir la historia de cada una de ellas. Bien, hemos mencionado una serie, acabas de mencionar una serie de maestras y de algo que como investigador, sea en el caso tuyo o una motivación a otros investigadores, que es una tarea pendiente que tenemos, de rescatar la memoria, que no solamente sea Ercilia, ve ahí aparece Ercilia con sus discípulas, que muchas de ellas las acabamos de mencionar. Sí. Entonces, es el hecho de que esa memoria histórica de esas mujeres, particularmente mujeres, porque los hombres existieron, pero no en ese grado, que se recoja ese ramillete de maestras que por tantos años que se recuerdan, algunos la recuerdan con tanto afecto, ¿verdad? Sí. Hay una que le mencionaban la negrita, que le decían, mamá álgebra y demás, una serie de mujeres que destacaron mucho la educación aquí y que nosotros queremos, tenemos una deuda pendiente. Es decir, los investigadores, y eso es una tarea que te lanzo a ti como investigador, que quizás que ha hecho una investigación acuciosa de estas personas, que puedan ser traídas para que les sirvan de paradigma, de ejemplo a las generaciones presentes, a las maestras y maestros del presente, que vean que detrás de ellos hay unas precursoras que hicieron, que todo lo que nos vemos ahora no vino al azar, sino que vino de un trabajo, sí, y que debemos preservar y mantener en alto. Sí. Así que muchas gracias, Andrés, por aceptar nuestra invitación para este programa tan interesante, donde tocamos de manera, en media hora, tocar todos estos aspectos. Siempre no es tan fácil hacerlo, pero qué bueno que lo hicimos de una manera muy amena. Sí. Agradecemos mucho tu participación. Y muchas gracias a ustedes por su fiel sintonía a estos programas que pretenden llevar educación, aportar y ver que esos personajes que usted ve ahí en el área monumental jugaron un papel importante, en este caso de la maestra Ercilia Pepín, una figura clave para el desarrollo y la evolución de la educación
en la ciudad de Santiago. Hasta un próximo programa.